al mismo tiempo que estamos cumpliendo con los objetivos de estabilidad, con la imposición del Gobierno de España y de Bruselas, no cuadrando esos números, descuadrar la vida de la gente, como venimos diciendo de manera reiterada. Es decir, lo que debemos hacer en la Junta de Extremadura a lo largo de todo este año es seguir apostando por el fortalecimiento de los servicios públicos fundamentales, y esto que lo decimos en una frase así fácil, no es tan fácil, porque el haber hecho en el Servicio Extremeño de Salud en el año que acaba de vencer 3.500 operaciones más a los extremeños y a las extremeñas o 7.000 pruebas diagnósticas más, significa que ha habido una apuesta, ha habido una decisión, ha habido un firme compromiso presupuestario, que es como se hacen las políticas para poder apuntalar y poder mejorar la calidad del sistema sanitario en nuestra región, que nosotros nos encontramos tristemente deteriorado. Eso mismo ha ocurrido en la educación, eso mismo ha ocurrido con prestaciones importantes como la renta básica en nuestra región, que ya no son un problema, ya no son generadoras de negativos titulares en los medios de comunicación ni en los debates en Extremadura. Por tanto, lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo los servicios públicos fundamentales.